¿Qué tal, comunidad? Les habla aquí nuevamente William Becerras de la Oficina del Ministerio Hispano y continuamos con nuestro curso Los Pilares de la Fe. Llegamos a la 10ª sesión. Esta semana vamos a estar reflexionando sobre los sacramentos de sanación, de sanar el alma. En la semana anterior, en el video número 9, hablábamos de los sacramentos de iniciación cristiana. Y vamos a reflexionar esta semana por qué es importante de alguna forma ver en el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Tiene varios nombres, todos son correctos. ¿Por qué son importantes para la vida cristiana? Pero tenemos que empezar por algo esencial que hemos venido reiterando en todos nuestros videos. Es esa necesidad de reconocer de que nosotros no somos los salvadores, nosotros no somos los creadores. Es Dios quien nos da esa gran oportunidad. Entonces, de alguna forma hay que reconocer que somos seres imperfectos, que tenemos la tendencia al pecado, que necesitamos de ese Redentor. Y algo que siempre nos va a ayudar en la vida cristiana es a reconocer esto, de que estamos rotos, de que somos débiles, de que inclusive si sabemos qué es lo bueno, lo digno, lo bello, lo que Dios quiere, caemos en la tentación. Estamos atados al pecado de alguna forma. Y por eso es que tenemos que aferrarnos mucho a Dios y confiar. Recuerden que fe tiene que ver con confiar también, ¿no? Entonces, entre más pronto acepte uno esta realidad de que estamos rotos, de que el pecado de alguna forma nos aleja de Dios, mejor vamos a estar predispuestos para ser sanados. Uno de los grandes retos, como vamos a estar hablando el día de hoy, es que no tenemos conciencia del pecado. Creemos que todo lo podemos solucionar, que todo lo podemos arreglar, que todo lo podemos justificar a través de nuestros méritos propios. Pero eso obviamente para la vida del cristiano, para la vida del creyente, no es la manera correcta. Tenemos que reconocer de que muchas veces nos alejamos. Entonces, este es el primer principio, reconocer que hay un Salvador. Y ese es el acto de fe que tenemos que hacer. Y para eso están los sacramentos de sanación, para ayudarnos a reconciliarnos, a sanarnos, a volver a integrar en esa relación personal que tenemos con Dios. Entonces, tenemos que empezar a aprender a distinguir dónde está esa gracia que nos sustenta, esa gracia que nos alimenta día a día, ¿no? Entonces tenemos en nuestra imaginación bíblica muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job, que nos hace reflexionar de cómo es posible que alguien que es justo, que es bueno, que sigue los caminos de Dios, enfrente las dificultades, el dolor, la muerte. Entonces esto es algo que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida cristiana, de que el hecho de que creamos en Dios, de que hayamos recibido la gracia bautismal, que hayamos recibido el Espíritu Santo, que enunciemos nuestra fe trinitaria, no nos hace exentos de nuestra parte humana. Entonces, entre más conscientes seamos de cómo actúa la gracia de Dios en nosotros, mejor vamos a estar dispuestos a vivir nuestra vida sacramental, particularmente a través del sacramento y de la reconciliación. El Catecismo de los Adultos aquí en los Estados Unidos nos dice: Jesús es nuestro médico divino. Nos ha dado los sacramentos de la curación, de la penitencia y de la reconciliación y de la unción de los enfermos para el perdón de los pecados y para el servicio a los enfermos y moribundos. Entonces, hoy vamos a estar dándonos cuenta que la fragilidad que nos lleva una enfermedad nos hace muy conscientes de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Es decir, que nosotros no somos los que decidimos el designio de nuestra vida, es Dios mismo. Entonces, cuando estamos enfermos y recibimos el sacramento de la unción de los enfermos, nos hacemos vulnerables y reconocemos quién es el dador de vida, el creador. Entonces, por eso es que es muy importante. Pero estos dos sacramentos, el de la penitencia, recuerden, de penitencia, reconciliación, confesión, todos esos nombres son válidos. Y de la unción de los enfermos caben dentro de la perspectiva de nuestra fe revelada, que nos dice que la esencia de nuestra fe es que la salvación viene por Jesús. ¿Y nos salva de qué? Recuerden, no nos salva simplemente de malos momentos, nos salva de la muerte
y del pecado. El acto redentor de Jesús, su pasión, muerte, resurrección. Jesús vence la muerte y con ello vence los pecados del mundo. Esa es la sanación y salvación que nos está haciendo presente Dios. Es el regalo que nos da Dios y se va a ver ejemplificada en los sacramentos, sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción. Entonces vamos a hablar con un poquito más de poquitos detalles de estos dos importantes sacramentos en la vida de la fe del creyente. El ser conscientes de que lo más profundo de nuestros corazones no podemos sustentarnos a nosotros mismos, de que necesitamos de la gracia de Dios, es el eje central de estos dos sacramentos, de que necesitamos de Dios para ser curados y para ser perdonados. Entonces tenemos que empezar a reconocer, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, tenemos que darnos cuenta que tenemos un gran reto hoy en día, y es que por los adelantos tecnológicos y por todo lo que hemos sido capaces de hacer como seres humanos, podemos caer en la tentación de creer que tenemos la razón siempre, de que nuestros méritos propios son suficientes para justificar muchas de las acciones que hacemos. Y eso nos aleja un poquito de la realidad del pecado. Y lo peor que nos puede pasar para alejarnos de Dios es que creamos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de su perdón. Entonces, de alguna forma estamos perdiendo un sentido de la urgencia y del efecto negativo que causa el pecado en nuestras vidas. Con esto no quiero decir de que tenemos que asustar a todo el mundo de que todo lo que hagamos es pecado en el mundo. Pecado, para resumirlo brevemente, es todas estas cosas que nos alejan de Dios, que nos hacen sentir que no necesitamos de Dios, de que no necesitamos de su acto redentor, de que no necesitamos de su amor, de que no necesitamos de su guía. Si creemos que por mis propios méritos, por mis propios conocimientos, por mis posesiones, ya estoy completo en la vida, eso es pecado. Y reconocer de que no necesito de Dios es uno de los pecados más grandes. Entonces, cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia o reconciliación o confesión, como quiera llamarlo usted, de alguna forma estamos ratificando nuestra fe que inició en el bautismo, donde recibimos el perdón de los pecados, pero de una manera sacramental. Eso lo hablábamos en la sacramentalidad de la iglesia. Nosotros verbalizamos, porque muchas veces es por eso que los sacramentos son importantes. Recuerden la definición que hacíamos en videos anteriores: una acción visible de una gracia invisible. Es importante decir las palabras perdóname. Cuando escuchamos al sacerdote que yo te perdono, no es el sacerdote el que te está perdonando, es Dios a través del sacerdote. O sea, el sacerdote, no estoy negando que puede ser más pecador inclusive que nosotros mismos, pero es la gracia de Dios, es el acto de sentirnos de que estoy buscando esa reconciliación con Dios, de que me doy cuenta de que he sacado a Dios de mi vida. Y por eso es que el sacramento de la penitencia es particularmente eso, un sacramento. Es el perdón de Jesús, lo que recibimos en el bautismo, le recordamos, pero esas palabras tienen poder. Es como cuando usted le dice a sus hijos que los quiere mucho, pero no les presta atención. Es como cuando su pareja le dice, ¿estás bravo conmigo? Y usted dice, no dice nada. Las palabras cargan un significado. Las palabras son importantes decir. Ahora, no solo caigamos en palabras, hay que definitivamente vivirlas. Y por eso es importante, y por eso el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, tiene este carácter de ser privado, de tener el sigilo sacramental, el celo sacramental, que por derecho canónico y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1467, dice: el sacerdote no puede por ninguna razón revelar lo que se dé en el sacramento de la reconciliación, lo que se diga, por grave que sea. Por eso es que a veces tenemos algunos conflictos, pero es por eso, porque este es el acto más espiritual que podemos tener todos nosotros, de poder reconciliarnos y buscarnos acercarnos a Dios. Y la parte sacramental que ejercitamos es cuando pedimos, cuando hacemos
hacemos el acto de contrición, cuando nos arrodillamos, cuando el sacerdote eleva sus manos y en nombre de Dios, por la gracia del Espíritu, nos da su perdón y volvemos, sanamos eso que nos estaba alejando de Dios. Entonces se cuenta, hay grandes retos que tenemos que hacer y ya no hay una conciencia del sacramento de la reconciliación. Y es por eso que tenemos que ayudar a educar a nuestros hijos a que aprendan a reconocer la presencia de Dios y las gracias que recibimos de Dios. Cuando creemos que no las necesitamos, ahí empezamos a alejarnos mucho más de Dios. Obviamente no podemos detenernos en todos los momentos, todas las partes esenciales de este sacramento, pero simplemente para hacer un resumen de los 4 iones de la reconciliación. Desen un segundito y pónganse a pensar, ¿cuáles son esos iones? Bueno, el primero está la contrición. Eso es donde identificamos nuestros pecados con un examen de conciencia, expresamos arrepentimiento sincero por nuestros pecados y lo más importante, nos comprometemos. Vamos a hacer todo lo mejor que podamos, sinceramente, genuinamente, no solo de labios, sino nos comprometemos a no volver a repetirlo. El segundo ion es la confesión en sí, donde damos nombre a nuestros pecados. Recuerde, como gente sacramental, como creyentes que son sacramentales, necesitamos exteriorizar esas realidades que nos están afectando, esas realidades espirituales. O le damos nombre a nuestros pecados en voz alta y se los decimos a un sacerdote. El tercer ion es la absolución. El sacerdote nos libera de nuestros pecados con las palabras de absolución. Dese cuenta que no son simplemente palabras. Para nosotros los creyentes traen esa connotación de ser el mismo Dios que por nuestro acto de contrición, de confesarlo verbalmente, recibimos esa absolución. Pero también hay un cuarto ion que es la satisfacción. Muchas veces se nos olvida, pensamos que es simplemente ir y comentarle al Padre lo que hice, pero sin buscar ninguna retribución. Aquí es donde tratamos en la satisfacción, tratamos de reparar el daño que nuestro pecado ha causado realizando una penitencia. Muchas veces la penitencia es a nivel espiritual, pero recuerden que la satisfacción también tiene que ver con reparar. Si he hablado mal de alguien, me he inventado palabras, tengo que restituir la buena imagen de esa persona. Si me he robado algo, tengo que restituir lo que tomé y no era mío. Entonces se cuenta que no es simplemente un acto verbal, sacramental, espiritual, también tiene un acto de justicia, el sacramento de la reconciliación. Si he optado por cosas negativas que dañan el valor de mi familia o dañan mi carácter moral, espiritual, tengo que buscar la satisfacción. Tengo que alguien del pecado, pensamos que porque es en privado con el sacerdote, no tiene una connotación comunitaria, y eso es falso. Todo pecado tiene una connotación comunitaria, hiere al cuerpo de Cristo, y por eso tenemos que hacer restitución. Estos son los 4 iones, téngalos presente porque me parece que son muy concretos a la hora de entender y reflexionar por qué es tan importante el sacramento de la reconciliación. Ahora hablemos un poquito del sacramento de la unción de los enfermos, que lamentablemente a veces pensamos que es únicamente para las personas que están a punto de morir. Sí, definitivamente para las personas que están enfrentando una enfermedad física y están a punto de morir, indudablemente es por donde más es común escuchar que se ha recibido la unción de los enfermos. Pero la unción de los enfermos va mucho más allá, y es porque las enfermedades físicas, las dolencias, nos hacen mucho más conscientes de nuestra mortalidad, de que no somos Dios, de que somos débiles, de que somos frágiles. Nos hace mucho más vulnerables, nos hace más conscientes de que somos humanos, de que necesitamos de Dios. Y por eso es que este sacramento es muy importante, porque nos ayuda. Recordemos que parte esencial de nuestra fe es el misterio de la encarnación. El Hijo de Dios que se hace uno de nosotros, inclusive en las dolencias físicas. Entonces, poder recibir el sacramento de la unción de los enfermos es ayudarnos a descubrir, a conectarnos nuevamente más con la persona de Cristo, con la persona de Jesús, que se hizo humanidad, que se hizo uno de nosotros. Entonces,
Ahora, tenemos que empezar a entender también de que esto no es magia. El sacramento de la unción de los enfermos no es para sanar físicamente. Nosotros los católicos no rechazamos tratamiento médico, ¿sí?, en favor de la oración. Sí, nosotros confiamos de que Dios es quien es el dueño y quien decide el futuro de nuestras vidas. Pero nosotros también tenemos que buscar la ayuda de la ciencia y de la medicina al tiempo que rezamos y confiamos en la gracia sanadora de Jesucristo. Al final no elegimos, ¿sí?, entre la curación del cuerpo y del alma. Queremos las dos, porque las dos son inseparables. Pero ahora, ya les digo, hay que empezar a contextualizar un poquito el sacramento de la unción de los enfermos, porque ante todo reconozcámoslo como un sacramento de sanación espiritual. No niego yo que la sanación pueda darse, la sanación física también puede darse, pero ante todo es un sacramento de sanación, de volver a restituir nuestra fe que se ve afectada por nuestra vulnerabilidad al vernos enfermos, al vernos débiles, al vernos vulnerables. Entonces es una oportunidad en el sacramento de la unción de los enfermos de encontrarnos nuevamente con Jesús, de reconocer que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Eso es algo que me parece muy lindo de este sacramento, sobre todo en esos momentos donde más nos sentimos alejados. Ante todo, no es magia, no es tampoco, muchas personas piensan que ya este es el último paso que hay que dar cuando alguien se va a morir. Y de hecho me acuerdo mucho algunos casos que la gente, la familia no quería que la persona recibiera la unción de los enfermos porque ya decía, esto ya lo van a matar. No, es para recibir las gracias, para recibir ese nuevo encuentro con Jesús. No lo va a curar ni lo va a matar. Eso es algo muy importante, ¿no? Y es algo, y sería bueno que también nosotros reconociéramos que cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad, ese es para mí el criterio más importante. ¿Quién debería recibir la unción de los enfermos? Cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad seria. ¿No? Ahora no vayan a pedir la unción de los enfermos cuando les dé un catarro, cuando les dé un dolorcito de cabeza. No, cuando nos hacemos mucho más sensibles a la realidad espiritual de nuestra mortalidad. ¿Okay? Entonces cualquier persona, quienes se preparan para una cirugía, quienes sufren una debilitación, los niños seriamente enfermos, las personas con enfermedades crónicas o adicciones, las personas que sufren de serios problemas de salud mental, cualquier persona cuya salud esté seriamente afectada por la enfermedad puede recibir el sacramento de la unción y ojalá sea consciente de ello. Y si no es consciente, su familia quiere acercarle también la presencia de Dios que sana, que acompaña, que es misericordioso con todas las personas que sufren. Lo puede repetir más de una vez. Este es uno de los sacramentos más lindos que nosotros podemos tener. Desafortunadamente llega en un momento para muchas personas donde un ser querido está diciéndonos adiós. Entonces, estos son los sacramentos de sanación. ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando? Porque significa que encontramos a Dios en nuestro pecado, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra debilidad. Nuestro mundo desprecia el pecado no es algo que le guste a nadie, pero nuestra fe nos enseña que es desde el pecado que somos capaces de reconocer a Dios entre nosotros. Dese cuenta ahí esa ironía, ¿no? Que es a través del pecado que nos damos cuenta de lo bueno y misericordioso que es Dios. Esta es la razón por la que tenemos crucifijos en nuestras casas. Buscamos un símbolo de la muerte para que represente nuestra salvación. Hemos sido salvados por la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando estamos quebrados a causa del pecado o de una enfermedad seria, nos acercamos a Dios como seres vulnerables en busca de la sanación. Los sacramentos de sanación de alguna forma nos ayudan a acercarnos nuevamente a la presencia de Dios. Y esto es muy importante. Y por eso es que en la vida de la iglesia los sacramentos de sanación, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos son tan importantes. Comunidad, muchísimas gracias por su atención. Este fue el video número 10 en nuestro curso Los Pilares de la Fe. Si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer a través del grupo de WhatsApp. En el canal de YouTube de la página de la Oficina del Ministerio Hispano puedes encontrar todos los videos que hemos venido haciendo en este repaso importante con todos los elementos de nuestra fe que enseña la fe católica. Les habló aquí William Becerra desde la Oficina del Ministerio Hispano. Que tengan todos un feliz resto de día.